entonces, y lo que voy a hacer es compartirles mi pantalla, ya, y como de costumbre siempre les indico si ustedes pueden observar la pantalla en este caso. ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Ya. Bueno, en general, chicos, vamos ahora a ver un poquito sobre lo que son las funciones, indicando siempre que las funciones, como les decía, implican una relación entre dos variables, ¿no? Entre dos variables. Una variable que es dependiente y una variable que es independiente. Y les decía también que en general este tipo de relaciones se presentan en la empresa porque en muchos de los casos se presentan este tipo de dependencias, ¿no? Por ejemplo, les hablaba algunas veces y les indicaba de que, por ejemplo, las ventas tienen mucho que ver o dependen mucho de muchas variables. Por ejemplo, entre una de ellas, tal vez la más importante, puede decirse un poco el precio, por ejemplo, ¿no? El precio, entonces, del cual depende, ¿no? Incluso también podemos ver la calidad, incluso hasta la moda podría ser, el grado de oferta, de demanda, etcétera, etcétera. Son variables de las cuales depende en este caso, las ventas, puede decirse, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, acá generalmente nos dan este tipo de funciones. Por ejemplo, miren, dice es una f de x, que es igual a menos 2x al cubo más x al cuadrado menos x más 10. Y entonces, a manera sencillita, me están pidiendo que yo halle f sub 0, f sub menos 1 medio y f sub 2 en este caso, ¿no? En general, esto es muy sencillo de realizar porque lo único que nos está pidiendo es de que x tome ese valor para luego poder nosotros encontrar el valor determinado para f de x, en este caso para y, ¿no? Por lo tanto, yo puedo colocar f cuando x es 0, que es lo que nos están pidiendo acá, y entonces puedo colocar menos 2 por 0 al cubo más 0 al cuadrado menos 0 más 10, ¿no? Y entonces, chicos, evidentemente, haciendo unos cálculos muy simples, podemos determinar que 0 al cubo va a ser 0 y todo multiplicado por 0 será 0, 0 al cuadrado es 0 y menos 0 es 0. Por lo tanto, el resultado cuando x toma el valor de 0, hay un valor en f o en y en este caso, ¿no es cierto?, que puede tomarse en cuenta como 10, ¿no es cierto?, el valor de 10. Miren, así de simple. Vamos a tomar en cuenta otra f de x, hacemos f y ahora vamos a tomar en cuenta el menos 1 medio, ¿no? En general es otro valor real que podemos agarrar, menos 1 medio. Y en este caso será menos 2, abrimos paréntesis, negativo 1 medio elevado al cubo más menos 1 medio elevado al cuadrado menos, en este caso, acá mucho cuidado, menos 1 medio, ¿sí? Y en este caso más 10, ¿no? Más 10. Y entonces, agarrando una maquinita, nosotros vamos a poder obtener los valores de forma independiente, ¿no? Por ejemplo, diré en este caso, menos 1 medio elevado al cubo me da un valor de menos 1 octavo por menos 2 me da un valor de 1 cuarto. ¿Ya? Acá entonces tendríamos para la primera expresión 1 cuarto. Más en este caso, aunque vamos a tomar en cuenta, ¿no? O sea, decimos menos 1 medio elevado, en este caso, al cuadrado. Me da 1 cuarto también en este caso, ¿no? Más 1 cuarto, más 1 cuarto. Acá, menos por menos me va a dar más, por lo tanto va a ser 1 medio, más 10, ¿no es cierto? Más 10.
Y por lo tanto, en este caso diré que 1/4 más 1/4 me da 1/2 y más 1/2 es 1 y 1 más 10 me da un valor de 11. El resultado, por lo tanto, de esta función cuando x toma el valor de menos 1/2 es 11, ¿no? Es 11. Bueno, a ver, vamos a continuar. Acá yo coloco f y voy a colocar al 2. Al 2. Y entonces diré menos 2 por 2 elevado al cubo más 2 elevado al cuadrado menos 2 más 10, ¿no? Más 10. Bien. Entonces, en este caso vamos a decir que 2 elevado al cubo, en este caso, obtiene el valor de 8, ¿no? Por menos 2 me da un valor de menos 16, ¿no es cierto? Más 2 elevado al cuadrado me da 4, esto es menos 2 y más 10. Y digo igual, ¿no? Entonces, el resultado será, ¿alguien que pudiera decirme? Menos 4. Menos 4, ¿no? Sí, sí. Exacto. Menos 4. Menos 4. Listo, ¿no? Bueno, miren chicos, entonces hemos hecho tal vez lo más sencillo que existe en lo que se refiere a funciones. Evidentemente las funciones podemos sumar funciones, restar, multiplicar, dividir funciones, incluso hacer composición de funciones, ¿no? Eso se los voy a dejar en un material en Moodle. ¿Qué es lo que ahora nos interesa y qué es lo que voy a hacer? Vamos a entrar a lo que significa el dominio y la imagen reales, ya que se puede obtener de una determinada función. Entonces, en general dice, un concepto importante está indicando acá de lo que implica las funciones son dos. Uno es el dominio y otro es la imagen. En este caso dice reales porque lo que estamos nosotros buscando son todos los valores reales, interpretando y sabiendo que los números reales son los números naturales, los números enteros, los racionales y los irracionales, ¿no? De una función, dice, ¿no? El dominio, dice, el dominio de una función es el conjunto de todos los posibles valores de entrada en X. Miren, en X. El dominio, por lo tanto, se mide en X. Mientras que la imagen representa el conjunto de todos los posibles valores de salida. O sea, la imagen, por lo tanto, lo que hace es medirse en Y. ¿Ya? De manera general, dice, existen 3 aspectos que hay que evitar para no encontrar un valor real, o sea, un valor de tipo real. Es decir, un valor que sea parte de los números reales. Y estos aspectos son la división entre 0, ¿sí? La raíz de un número negativo y el logaritmo de un número negativo, ¿no? A ver, alguien que esté con maquinita, por ejemplo, ¿no? Una máquina de calcular. A ver, voy a dividir 2 entre 0. ¿Qué resultado me da? Alguien que esté con maquinita. Error. La máquina, su máquina Casio, en este caso estoy seguro que han utilizado, nos está indicando que no ha logrado encontrar un valor. En este caso, un valor real, ¿sí? Un valor real no ha sido posible encontrar. Por eso es que nos está diciendo error. Entonces, claro, eso más luego, pero lo vamos a ver
cuando en algunos casos sí se puede aceptar, pero eso en la teoría del límite, ¿no? Pero por el momento, como estoy trabajando con funciones y en dominio de imágenes reales, miren que si yo encuentro una de estas, uno de estos aspectos, no voy a poder encontrar un valor real, ¿ya? Un valor real. En este caso, lo que voy a hacer es, entonces, por lo tanto, lo que voy a hacer es encontrar, dice, hallar el dominio y la imagen reales de la función siguiente. Me están indicando, miren, f de x igual a menos 3x al cuadrado más 6. Más 6. Y entonces, ¿qué voy a indicar yo? ¿No? En general, chicos, les pregunto, miren, fíjense, aquí está la función. Aquí está la función. ¿Habrá algún valor que pueda tomar x para que se dé alguno de estos tres aspectos citados? Una vez más, ¿habrá algún valor que esta x pueda tomar para que puedan darse alguno de estos tres aspectos citados? Y en general, la respuesta es que no, no. Por ese motivo, chicos, porque miren, díganme cualquier número. A ver, el menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado va a ser 4. Por menos 3 me va a dar menos 12. Menos 12 más 6 me da menos 6. ¿El menos 6 es un valor real? Sí. Por lo tanto, no hay ningún problema con el valor de menos 2. Y en general, con cualquier valor, no existe ningún problema que se dé acá. Por lo tanto, analíticamente podemos decir que el dominio de f de x lo constituyen todos los números reales. Miren, todos los números reales. Ahora voy a encontrar, lo que voy a hacer es encontrar la imagen. Para encontrar la imagen, yo tengo que, voy a colocar la función menos 3x al cuadrado más 6. Lo que yo voy a hacer es despejar x y lo voy a colocar en términos de y. Y entonces representaría la siguiente función. Voy a colocar x en este caso, no, porque estoy despejando, x llegaría a ser igual a la raíz cuadrada de menos y más 6 dividido, todo eso dividido entre 3, ¿ya? Lo único que he hecho es despejar esta x. Por ejemplo, este 6 ha pasado con negativo, ¿no? Y este 3 que estaba multiplicando ha pasado a dividir en este caso, ¿no? Y por lo tanto estaría quedando todo como estoy mostrando. Y entonces, la pregunta para todos, ¿habrá alguna expresión en esta función, en este caso, de que y pueda tomar algún valor real para que no se presenten o se presenten en este caso alguno de estos tres aspectos citados? Y en este caso, la respuesta es que sí, que no todos los valores, chicos, me van a poder dar valores reales. Es decir, me explico. Por ejemplo, si yo tomo, miren, voy a asumir de que x va a ser igual a la raíz cuadrada, en este caso de, vamos a suponer de que y toma, por ejemplo, el valor de 7, ¿ya? Más 6. Todo eso dividido entre 3, ¿sí? Y entonces resulta que sería menos 7 más 6 sería menos 1. Y entonces, si nosotros sacamos la raíz cuadrada de menos 1/3, ¿qué nos va a salir? Error.
Error también. Miren, entonces, miren, quiere decir que el 7 ya no da. Seguramente el 8 tampoco. Seguramente el 9 tampoco. El 10 tampoco, ¿sí? Por lo tanto, chicos, por lo tanto, puedo afirmar que la imagen de la función f de x es igual, en este caso, a los valores que están comprendidos en el intervalo de menos infinito hasta el 6 cerrado. ¿Sí? Es decir, miren, quiere decir que solamente estos valores tienen una imagen en la función que está dada, ¿ya? Que está dada. Bueno, entonces, pero eso es, miren, en general eso es de una manera analítica que hemos hecho, cómo se puede obtener el valor del dominio o el conjunto de valores del dominio y la imagen reales de una determinada función. Pero muchas veces, chicos, las funciones son un poco más complejas y en algunos casos nos pueden complicar. Por eso es que yo, por ejemplo, acá me voy a hacer una tablita y vamos a utilizar lo que se denomina el método gráfico. ¿Ya? Entonces, asumiendo esta función, yo, por ejemplo, le doy a x un valor de menos 3, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto será mi valor en y? Menos 3 al cuadrado por menos 3 más 6 me da un valor de menos 21. ¿Ya? Acá voy a colocar otro valorcito y le voy a decir el valor de menos 2. Haciendo también operaciones, les puedo asegurar que sale menos 6. ¿Sí? Acá, menos 1. Y con menos 1 me da un valor, en este caso, de 3. Si yo tomo el valor y coloco el valor de 0, el valor de x será 6. Si coloco el valor de 1, el resultado en x será también 3. Si yo coloco el valor de 2, el resultado será menos 6. Y si yo coloco el valor de 3, el resultado será también negativo 21. ¿Sí? 21. Y entonces, a ver, yo coloco acá, ¿sí? Y resulta que si yo grafico este conjunto de puntos, tengo la siguiente gráfica. ¿Cómo hemos realizado? Simple y sencillamente haciendo puntitos, ¿no? Es decir, cuando era menos 3 en x, acá está x, acá estará y. En x, cuando era menos 3, el valor daba 21. Acá, menos 21 en y. Por lo tanto, un puntito acá. Cuando yo coloqué menos 2, el resultado era menos 6. En este caso, acá tendríamos que colocar el resultado o el valor de menos 6 acá, ¿no? Menos 6. Cuando era menos 1, el valor fue de 3. Por lo tanto, en menos 1, esto da 3. Si era 0, acá 0, el resultado en y era 6. Si es 1, el resultado era 3. Si es 2, menos 6. Y si era 3, menos 21. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que quiero decirles y manifestarles? En general, estos puntos que yo me he dado, bueno, son solamente de referencia. Alguien puede decirme, ¿y por qué no el menos 4 o el 4 o el 5 o el 6 o el 10, etcétera, etcétera? Por supuesto que puede ser, porque miren, no se les olvide que esta gráfica seguramente, miren, se extiende realmente hasta el infinito, ¿no? Realmente se extiende hasta el infinito. No me olvido que esta gráfica corresponde a f de x igual a menos 3x
al cuadrado más 6, ¿no es cierto? O sea, representa el comportamiento de esta función, de esta f de x. Bien, ¿qué es lo que quiero decirles? Quiero expresarles, ¿no? Les había indicado que el dominio, chicos, de una función se marca en las x, y la imagen se marca en el eje y, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, regreso a mi gráfica. Estoy utilizando el método gráfico para encontrar el dominio y la imagen de esta función, ¿no? Que ya la hemos obtenido, pero de forma analítica, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a suponer que el eje cartesiano que está con rojo es transparente, ¿ya? Es transparente y que no se ve o no, en este caso. Y que solamente la gráfica que está por acá es la que se nota como una especie de cerrito, ¿no es cierto? Unos brazos, así, una especie de paredes que está acá. Y por lo tanto, eso es lo que está mostrando el comportamiento de esta función. Yo lo que voy a hacer, por lo tanto, es encender a manera de un foco gigante, ¿sí? Voy a hacer acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Agarro y lo que voy a hacer es acá encender un foco. Una luz. Una luz que va a alumbrar a todo, ¿sí? A todo. Y si realmente alumbra y está alumbrando hacia acá, todo donde dé, en este caso, sombra, constituye el dominio. El dominio. ¿Por qué estoy marcando? Porque el dominio se marca o se mide en el eje X. Y entonces yo voy a decir, agarro esto y miren, como esto está, miren, aquí me va a dar sombra, 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 ¿no es cierto? Sombra, 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 sombra. No se les olvide, chicos, que evidentemente esta gráfica se extiende, quién sabe hasta dónde, por lo tanto, hasta el menos infinito y hasta el más infinito. Por lo tanto, miren, en todo ese sector me da sombra, 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 sombra. Por ese motivo, chicos, por ese motivo es que se puede decir que el dominio de la función, en este caso, menos 3x más 6, constituyen todos los reales. Miren, todos los reales. Bueno, si eso es así, ¿qué pasa con la imagen? ¿No? La imagen. Por lo tanto, yo voy a colocar ahora ese nuevo foco, a especie de luz, a este lado. Y lo que voy a hacer es alumbrar, en este caso, hacia donde se encuentra el eje Y. Les vuelvo a repetir, les he indicado que el dominio de una determinada, la imagen, disculpen, de una determinada función, se ve en los valores de salida Y. Eso nos está queriendo decir y que por eso es que se marca en Y. Por lo tanto, todo donde me dé sombra va a constituir la imagen de esta función, ¿no? Y entonces yo voy a colocar y vamos a ver. Si empiezo a alumbrar, miren, acá me da sombra, 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 y miren hasta el 6, sombra, porque después lo que hace es darme luz. Miren, acá ya no hay. Por ese motivo, chicos, por ese motivo es que la imagen de la función dada es desde el 6 hasta menos infinito. ¿No? Miren, estoy seguro que viendo la gráfica, chicos, ustedes han comprendido mucho más lo que implica el dominio y la imagen de una determinada función en este caso. ¿Ya? Entonces, miren,
En pocas palabras, es muy importante a la hora de hallar el dominio y la imagen reales, hemos visto de forma analítica, ¿sí? Como de forma gráfica. Pero también les decía de que en muchos de los casos las funciones pueden ser incluso logarítmicas, pueden ser trigonométricas y por lo tanto a veces el hecho de despejar puede complicar un poco. Por lo tanto, el método gráfico realmente es bien eficaz porque nos permite, les repito, de forma gráfica encontrar el dominio y la imagen reales, en este caso, de una determinada función. ¿Ya? A ver, hasta acá, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. ¿Nada? ¿Todo está claro? ¿Seguro? Bueno, está bien. Ya, entonces lo que vamos a hacer es un pequeño, claro, un pequeño break en este caso. Ya, pero ahorita mismo, miren, otra vez les comparto, no hay ningún problema. Es lo bueno, no sé, lo que me decía su compañerita en este caso es de la primera parte, que bueno, no hay mucho problema, ¿no? Mira, estamos viendo pantalla, ¿sí? Estamos viendo, ¿sí? Sí, Lice. Ya, y lo único que hemos hecho es que, miren, nos han dado esta función nos han dado nada más, y nos han pedido que hallemos cuando x toma el valor de 0, cuando x toma el valor de menos 1/2 y cuando x toma 2. Ya, nada más. Y por lo tanto, lo único que hemos hecho es reemplazar en la función dada. Por lo tanto, hemos dicho menos 2 por 0 elevado al cubo. ¿Por qué? Porque x está tomando un valor de 0, más, en este caso, x elevado al cuadrado, 0 al cuadrado, menos x menos 0 y más 10, que es una constante. Evidentemente esto se convierte en 0, esto también, esto, y por lo tanto el valor es 10. Acá, simple y sencillamente, hemos reemplazado ahora por el menos 1/2. Entonces, menos 2, paréntesis, aquí está x, menos 1/2 elevado al cubo, más 1/2 elevado al cuadrado, menos 1/2 más 10. Haciendo operaciones, el resultado es 11. Lo mismo con el 2. Javier, ¿levantaste la mano? Bueno, no, ¿no? No, Lice, que fue un error. Ya, está bien, no hay problema. Y entonces, no sé si he respondido a la pregunta de su compañerita. Sí, licenciado, gracias. Quería hacer Ya, eso, licenciada. ya. Gracias. No tienen nada que agradecer. Todo está muy bien. Bueno, entonces, chicos, ahora sí, un cortecito y nos vemos dentro de 5 minutitos entonces, ¿vale? Vale, listo. Está bien, Lice. Listo. Está bien, Lice. Está bien, Lice. Ya. Voy a, como de costumbre, compartirles pantalla, ¿ya? Y entonces, lo que ahora vamos a ver es realmente algo muy importante porque un poco vamos a ver la primera parte de lo que son las aplicaciones de las funciones, ¿ya? Una vez que hemos visto una serie de ejemplos, ahora vamos a ver cómo las funciones realmente pueden ayudarnos en este caso, ¿ya? Dice un ejemplo, ¿no? Un empleado que vende azúcar en kilogramos, ¿sí? Tiene un sueldo básico de 150. Eso es lo que gana, ¿no? De forma básica, diremos, de forma fija, vamos a decirlo así. Pero me dan o le dan una comisión, dice, de pesos 10 cuando este vendedor ha realizado la venta de hasta 3 kilogramos vendidos, de azúcar en este caso, ¿no? Es decir, hasta 3 pesos 10 vendidos.
Y si vende más de esta cantidad, seguramente más de 3, ¿no? Esa comisión lo que hace es subirse a pesos 20. ¿Sí? Dice que nos están pidiendo que representemos esta situación como una función por partes y definamos, en este caso, definamos el dominio y la imagen de esa función. Seguramente de esta función que vamos a establecer. En este caso, lo que vamos a comenzar indicando y haciendo es, ¿no? Están ingresando personitas. Y lo que vamos a hacer acá es, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a decir, para nosotros X ha de representar la cantidad de kilogramos por vender. ¿Ya? X representa eso. Y S, una función, va a representar el sueldo del vendedor por ventas. Listo. ¿Sí? Estamos definiendo que esas son las variables que voy a manejar. Por lo tanto, en general, ¿cómo va a ser esta función por partes de la situación de este vendedor? ¿No? De la situación de este vendedor. Y entonces resulta que tendría que tener la siguiente característica, ¿no? Acá yo voy a colocar, por lo tanto, que el sueldo del vendedor va a estar, por lo tanto, en función de X, ¿no es cierto? Un poco de la cantidad de kilogramos que vaya a vender. Eso, miren, quiere decir que el sueldo está en función de X. ¿Qué cosa es X? La cantidad de kilogramos por vender. ¿Qué cosa es S? El sueldo que recibe este vendedor. Y por lo tanto, esto va a ser igual. Y acá definimos lo siguiente. Y vamos a decir, este vendedor ha de ganar 150 como salario básico más una comisión por X. Cuando X o si X es menor o igual a 3. ¿Sí? Y en cambio ha de recibir o su sueldo será 150 más 20X si X es mayor que 3 kilogramos, ¿no? Que 3 kilogramos. Por lo tanto, chicos, miren, hemos logrado determinar mi función por partes. Por eso es el denominativo de por partes, ¿sí? Porque evidentemente no va a recibir el mismo sueldo y va a depender de la cantidad de kilogramos que vaya a vender. Esta situación debemos expresarla y la vamos a hacer en una gráfica. ¿Ya? En una gráfica. Y esa gráfica está expresada acá, ¿no? Está expresada acá. ¿Cómo hemos hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? En este caso tenemos que acá en el eje de las Y's está S. ¿Qué es S para mí? El sueldo del vendedor. Aquí están los sueldos del vendedor, el ingreso que va a recibir. Y evidentemente acá en el eje de las X está la X, que representa la cantidad de los kilogramos por vender. Bueno, vamos a suponer que este vendedor no vende en un día un determinado kilogramo, pero como tiene un sueldo fijo de 50, tendrá que ser 10 por 0, 0.
Por lo tanto, su sueldo se mantendrá en 150 y ese 150 representa este puntito. Si vende, por ejemplo, 1 kilogramo, ¿no? 1 kilogramo, ¿cuánto será su sueldo? ¿No? En este caso, seguramente 160, miren, 160. Si vende 2 kilogramos, en este caso será 170. Y si vende 3 kilogramos, su sueldo será de 180, ¿no? De 180. Entonces, esa es la gráfica, miren, de la primera parte, de esta parte, estamos haciendo, ¿no? De esta parte. ¿Cuándo se da esta situación? ¿Qué pasa en la segunda? Dice que va a ser 150 más 20x si es mayor que 3. Miren, como son kilogramos y estamos trabajando con los números reales, si nosotros tomaríamos en cuenta el 3, ¿cuánto sería? 20 por 3 sería 60, ¿no es cierto? Que más 150 me da un valor de 210. Pero en general me está diciendo que sea mayor que 3. Por lo tanto, esto significa un intervalo abierto, o sea, no se va a poder dar porque el 3 ya está incluido en esta parte de la función y no en esta. Por eso es abierto en 3. Luego podemos hacer los demás valores. Si vende 5, por ejemplo, ¿no? Hacemos 5 por 20, que son 100, más 150 me da 250. Miren, acá se genera ese punto. Y evidentemente esto se puede ir extendiendo realmente mucho, ¿no? Si este vendedor está motivado, si este vendedor le gusta hacer su trabajo, seguramente va a vender muchos kilogramos, ¿no es cierto? Una vez que nosotros tenemos las gráficas correspondientes de la función por partes, en este caso hemos graficado ahora esta parte, esta significa esa parte, lo que nosotros vamos a hacer es, como en el anterior caso, vamos a encontrar su dominio y su imagen, ¿ya? Y por eso vamos a utilizar el método gráfico. Y en este caso, vuelvo a recordar de que el dominio se marca en las X, ¿no? Por lo tanto, miren chicos, yo voy a encender un nuevo foco acá, miren, acá voy a encender y lo que hago es encender, ¿no? Y todo lo que me proyecte sombra constituye el dominio de esta imagen. Y entonces, ¿qué digo? Evidentemente, miren aquí chicos, en este sector me da luz, ¿no? Luz, no hay nada. Claro, y eso es lógico. ¿Por qué solamente hemos trabajado en el cuadrante número 1 del eje cartesiano? Porque en general, chicos, no tendría mucho sentido decir de que un determinado vendedor ha vendido cosas, aspectos, artículos negativos, ¿no? No tiene sentido. Por eso es que en general siempre trabajamos en el primer cuadrante. Volviendo al ejemplo, me da luz, todo me da luz. Pero a partir de acá me empieza a dar, miren, sombra, perdón, con otro color, ¿no? En este caso con otro color, perdón. Sombra, 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 sombra. Acá, miren, podría haber una luz porque esto está abierto, pero con lo que esto está cerrado, sombra, 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 sombra. ¿Sí? Por lo tanto, definimos que el dominio de S de X, en este caso va a ser igual desde 0 cerrado hasta el más infinito abierto. ¿Sí? Claro, desde el 0 no puede vender nada o puede vender realmente mucho. Posiblemente esto de infinito no es que sea así, pero matemáticamente lo estamos representando. ¿Sí? A ver, ahora lo que vamos a calcular es la imagen. La imagen, como ustedes ya saben, se marca en el eje de las Y. Y entonces, si yo coloco y prendo una luz, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que me va a dar? Si ustedes se dan cuenta acá, me daría luz, luz, ¿no es cierto? Acá no hay nada, luz, esto también luz,
luz, hasta, en este caso, el 150. Miren que 150 y hay sombra, 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 hasta también el 180. Miren, acá ya hay luz, otra vez miren, hay luz, luz, y en este caso en 210 también existe una luz, porque esto está abierto. Pero a partir del 210 y algo, ¿no? Un determinado valor, me empieza a dar sombra, 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 ¿no? Hasta donde me alcance. Por lo tanto, ¿qué voy a definir? Voy a definir que la imagen, en este caso, de S de X, va a ser igual. Por lo tanto, ¿no? Miren, ¿desde dónde da sombra? Desde el 150 cerrado hasta, miren, el 180 cerrado. Unión, la otra parte, unión, desde el 210 abierto, miren que en 210 no ganaba nada porque les decía la explicación, ¿no? Hasta, evidentemente, el más infinito. Y con esto, miren, está respondido el dominio y la imagen de esta función, ¿no? Qué interesante, ¿no? Bien, a ver, otro ejemplito sencillito. Dice, sea la función de demanda P igual a menos 2x más 400, encuentre el número de unidades que hacen máximo el ingreso y determine ese ingreso máximo, ¿ya? Ese ingreso máximo. ¿Qué es lo que voy a hacer? En general, chicos, lo primero que debo preguntarme es, ¿no? En esta pregunta como tal, ¿no? En este ejemplo. Me están pidiendo que encuentre el ingreso, miren, el ingreso. Y me están dando la función de demanda, la función de demanda. La pregunta es, ¿tengo el ingreso? No, no tengo el ingreso. Pero les decía en una clase anterior que el ingreso es igual al precio por la cantidad. No sé si recuerdan. Y entonces resulta que sí tengo el precio. Y entonces, por lo tanto, será igual a menos 2x más 400, menos 2x más 400 por x. Igual, por lo tanto, menos 2x al cuadrado más 400x. Listo. Una vez que he logrado eso, tengo la función de ingreso. Acabo de encontrar la función de ingreso. Y en general, chicos, miren, viendo la característica de la función, se asemeja mucho a esta, ¿no? Que alguna vez yo sé que han visto, f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, que en general, chicos, es una función de tipo cuadrática. Miren, de tipo cuadrática. Y resulta que cuando yo tengo una función de tipo cuadrática, que es esta, ¿no? Existen dos fórmulas que implican y sirven sobre todo para encontrar puntos máximos, tanto en el dominio como en la imagen. Y esas fórmulas son x igual a menos b por 2a y y, que puede calcularse en este caso, igual a 4 por a por c menos b al cuadrado, todo eso dividido entre 4a. ¿Ya? O sea, estas son las fórmulas que se utilizan. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer si asumo esta situación? Por lo tanto, yo voy a decir en este caso, ¿no? Lo voy a hacer con azul, a ver.
Y voy a decir A, por lo tanto, para mí ha de representar al menos 2, ¿no? Esta A será este valor. B va a ser 400. Esta B es 400. Y C, por supuesto, será 0, ¿no? No lleva, en este caso, esta función, un valor constante. Un valor constante. Ya definido eso, ahora estoy en condiciones de poder encontrar el valor máximo, en este caso, ¿no? De la función, ¿no? Y entonces voy a decir X es igual a menos B menos 400 dividido entre 2 por A, que para mí es menos 2. Por lo tanto, el resultado son 100 unidades, ¿no? 100 unidades. ¿Y cuánto será, por lo tanto, en este caso, Y? Aunque yo lo puedo colocar como el ingreso, ¿no? En función de la cantidad, el ingreso, ¿no? Esto. Voy a decir, en este caso, 4 por menos 2 por 0 menos 400 al cuadrado dividido entre 4 por menos 2. 4 por menos 2. Igual, en este caso, el resultado que yo obtengo es en dinero, por supuesto, en valor, en este caso, 20.000, ¿no? Valor de 20.000. En general, chicos, generalmente en las funciones de ingreso, de costo que son cuadráticas, cuando el valor de A, en este caso esta A, es negativa, o sea, es negativo menos A, su fórmula, o perdón, su gráfica es de este tipo, ¿no? Y si es un más A, la gráfica es de este tipo, ¿ya? Porque son parábolas, en este caso hacia abajo y hacia arriba, ¿sí? Entonces, si yo tengo una función cuadrática, puedo utilizar estas fórmulas para encontrar lo que me han pedido. El número de unidades que hace máximo el ingreso y cuál es ese ingreso máximo. En este caso responderé, con 100 unidades se encuentra un valor máximo en el ingreso de 20.000, ¿ya? De 20.000. Seguimos entonces. Este más, a ver. En general, chicos, hay un ejemplo que dice que cuando el precio de un producto es P por cada unidad que se venda, hay un fabricante que suministrará, este término hay que subrayarlo, va a suministrar 2P menos 10 unidades del producto al mercado, ¿ya? Y que los consumidores demandarán, también lo subrayamos, 200 menos 3P. Encuentre el valor de P en el cual se encuentra el punto de equilibrio de mercado, ¿ya? Eso quiere decir, chicos, que el punto de equilibrio, tal vez lo han visto también en economía, por lo tanto va a ser cuando mi oferta es igual a la demanda. Y en cambio, un punto de equilibrio en los negocios puede ser cuando el ingreso es igual al costo. Acá también se encuentra el punto de equilibrio, ¿no? En este caso, en los negocios, y este era un punto de equilibrio en el mercado. Por lo tanto, yo puedo colocar que mi función de oferta es igual, por lo tanto, a Q, la cantidad, en este caso, ¿no? 2P menos 10, ¿sí? Y mi función de demanda va a implicar que el número de cantidad que van a consumir
va a ser igual a 200 menos 3P. He colocado, chicos, como función de oferta porque está diciendo que vamos a suministrar, ¿no? El fabricante. Entonces, por lo tanto, el fabricante lo que hace es ofertar esta cantidad. Y he colocado como función de demanda porque están dispuestos a demandar, consumir los consumidores, valga el término, esta cantidad, ¿no es cierto? Y como me están indicando de que el punto de equilibrio es igual a la oferta con la demanda, lo que voy a hacer es igualar Q con Q en este caso, ¿no? Cantidad igual a la cantidad de la demanda. Por lo tanto, será 2P menos 10 igual a 200 menos 3P. Lo que hago es colocar y resolver esta ecuación, 2P más 3P, estamos llevando los valores con la variable en un lado de la ecuación y dejando en el otro lado las constantes. 200 más 10 porque este valor está pasando con positivo. Acá tendremos 5P igual a 210. Por lo tanto, el precio de equilibrio es igual a 42, ¿no? A 42. Este sería el precio de equilibrio. Si en general nos piden también la cantidad de equilibrio, lo único que haría es reemplazar el precio en cualquier función, ya sea de la demanda o la oferta, ¿no? Bien. En general, chicos, eso quería mostrarles en esta clase. No sé si tienen alguna duda, algo que no se haya comprendido. Pueden activar sus micrófonos si ustedes gustan. Licen, un favor, Sí. ¿será que la gráfica del de este ejemplo, donde dice un empleador, de eso ¿me podría volver a repetir Sí. la gráfica, por favor? Claro, está muy bien, no, está bien. Habíamos visto, y el ejemplo decía, de que hay un empleado, ¿no? Que vende azúcar y su sueldo básico es de 150 y le dan una comisión si vende hasta 3 kilogramos, o sea, de 10 más, ¿no? Por cada kilogramo. Pero si vende más de esta cantidad, esa comisión sube a 20. ¿Ya? Ese era el ejemplo. Y por lo tanto, habíamos tratado de establecer una función por partes. Acá ganaba 150 más 10 por la comisión que vaya a recibir por la cantidad de kilogramos que pudiera vender, hasta 3 kilogramos. Y esto implicaba más de 3 kilogramos. Acá en la gráfica lo único que hemos hecho es, si no vendía nada, 10 por 0 sería 0 y quedaba 150, aquí está el punto. Y por ejemplo, si vendía 3 kilogramos, 3 por 10 sería 30, más 150, 180 sería el máximo salario en esta primera parte del sueldo, si vende hasta 3 kilogramos. ¿Qué pasa si vende más de 3? Habíamos colocado 3, pero en abierto, porque el 3 no está dentro de esta parte de la función por partes. Y entonces podemos ver de que empieza a ganar más teniendo, por ejemplo, si vendía 5 kilogramos, 5 por 20 era 100, más 150, 250. Esto evidentemente se puede extender hasta el más allá, ¿no? Hasta el infinito prácticamente. Hemos indicado y nos pedían también que encontremos su dominio y la imagen de esta función por partes. Y entonces resulta que nosotros habíamos encendido este foco de color verde y donde todo daba sombra significaba que era el dominio. Si nosotros encendíamos acá, miren, lo de color amarillo, resulta que nos daba luz. Pero a partir del 0 en este caso, del 0, del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etcétera, etcétera, porque esto se extiende al infinito, constituía el dominio. Por eso es que hemos colocado como dominio desde el 0 hasta el más infinito. Para la imagen, acá coloco el foco, la imagen se marca en las Y's, en este caso en el sueldo, y resulta que aquí, miren, me daba luz, luz, luz.
pero en 150 me da sombra en 160, 170 y 180. Acá también está amarillo porque evidentemente está representando como luz. Y asimismo en 210 porque esto está abierto. Pero más arriba del 210 me empieza a dar sombra. Sombra, 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 sombra. Por ese motivo hemos colocado que la imagen es desde 150 hasta el 180, la sombra, acá hay un espacio, y desde el 210 hasta el más infinito. ¿No? No sé si he respondido a su consulta. Lisen, gracias. Muchas gracias. No, de nada. Algo más. Algo más que no esté claro. En general, claro, todo esto está grabado y por lo tanto lo van a poder ver, ¿no? Yo ya, si ustedes entran a Moodle, ya está también la clase anterior y esta también máximo estará hasta el día de mañana, ya para que puedan también repasar.